Hola, voy a leer un relato, una narración que hace una colega de Paraná que trabaja como asesora pedagógica y como pedagoga acompañando equipos. Un relato que ella escribe para formar parte de este libro que se llama La Escuela Inquieta, explorando nuevas versiones de la enseñanza y el aprendizaje, y a partir del cual ella nos invita a un conjunto de autores y autoras para pensar diferentes ejes temáticos. Me gustaría que lo escuchen para luego trabajar a partir de esta narración, de este relato, en el análisis que nos ocupa a psicólogos y psicólogas en torno a la convivencia escolar y a los lugares de autoridad. El capítulo 1 de este libro, escrito por Karina Ratero, se llama El animal racional y dice así: Cuando me dispongo a las teclas para contar lo que voy a relatarles, alternando escarcha y llovizna, el frío me recuerda la intemperie de nuestra condición. El pensamiento es invención de mundos, creación de posibilidades de vida. La invención es el único acto intelectual verdadero, la única acción de la inteligencia, y el resto, ya saben, copia, trampa, reproducción, convención, batalla, sueño. Serres, 1991. Al ingresar allí ese jueves de mayo, sus ojos espían, todavía con extrañeza, aquello que el tiempo continuo de los días quizás termine por familiarizar. En el hall de entrada observa la actividad febril de un hormiguero. Cuerpos que se arremolinan en la frenética música de un MP3, jóvenes vivaces, se divierten entre abrazos y empujones. En medio de la muchedumbre y de las risas, algo sabe a rebaño humano. Una veintena de alumnos, divididos en dos grupos, alientan al pasillo a otros 4 que pelean a golpes de puño. No ve ningún adulto. Entre el amasijo y los gritos, la violencia va cobrando fuerza gradualmente. Por un momento parecen bestias desconocidas, y sin embargo, a los pocos minutos todo se disipa como si un viento liviano y fresco despejara el cielo de verano. Son los mismos chicos los que tratan de separar y calmar a sus compañeros. Experimentó la sensación de estar en otro lugar, como si las significaciones conocidas se hubiesen fugado en la bruma de la mañana, sustraída de su saber, despojada de aquello que podría escuchar en su propia lengua. Se dijo que tal vez se tratara de un modo particular de ver. Un bullicio punzante ensordece el aire, y la gritería no presta atención al tiempo que conlleva la sucesiva alternancia de clases y recreos. El timbre suena por segunda vez, completamente ignorado. Sin embargo, la contundencia de otros gritos se hace oír de modo certero. Es la rectora. Con tono desaforado, les recuerda que deben entrar a sus aulas, señalando a los profesores de modo inapelable. Señores, se debe hacer cargo de sus grupos. La mujer respira, como tomada por otro tipo de febril agitación. Todos sus gestos convergen al propósito de una sola orden. Al aula, al aula, al aula, repite. Cuando los pasillos se despejan, verifica con la mirada que ya no quede nadie fuera. Recorre por segunda vez con paso perentorio pasillos, patios y baños, rumiando para sí con desagrado. Yo estoy acá para retar, no más. La clase de filosofía comienza, sin que esto acalle las risas ni el parloteo de voces chillonas. Es en una división de 5º año, el 5º A, orientación, ciencias naturales. El profesor intenta desarrollar las concepciones de hombre. Son pocos alumnos, apenas 11. Nadie parece prestarle atención. Ella
Observándolo por unos segundos se pierde en sus propios pensamientos. El hombre le parece atractivo, fantasea. Quizás si lo viera en otro sitio. Sin embargo, allí, en medio del desorden de la clase y a pesar de sus afanes explicativos, no existe ningún derroche. Nada que encendiera. ¿Cuántos años tendrá? 30 y tantos, quizá 35. ¿Por qué habrá elegido enseñar filosofía? Posando los ojos sobre su cuaderno de notas, vagó por los renglones y anotó qué es lo que hace que este tipo o que alguien siga dando clases a pesar de todo. Después de haberse vaciado esas preguntas inútiles, ella vuelve allí en una mezcla de curiosidad y desazón. Es entonces que recorre con extrañeza los rostros de los estudiantes, observando en algunos casos ausencia y en otros una marcada indiferencia. Alguien bosteza hundido en el banco de atrás. Advierte cómo algunos parecieran escuchar, pero lo hacen de modo intermitente. El profesor define al hombre como un animal racional. ¿De qué época está hablando?, le pregunta un alumno en tono irónico, a la vez que mira a sus compañeros y se ríe. El hombre es considerado animal racional desde Aristóteles, señala el profesor, y agrega, tráiganme tizas. Ese borrador ensucia más que limpia, comenta el estudiante. Algunos mandan mensajes de texto, intercambian muecas y sonrisas, otros juegan con el celular y se cruzan tanto mensajitos como golpes de manos. Ninguno parece atender, ni seguir lo que está explicando. El profesor continúa en su afán. Hace un rápido pasaje por autores, épocas y acontecimientos, como si cada acción, cada palabra, intentara entrar en un orden preestablecido, como si todos sus actos estuvieran destinados a conservar sin alteraciones esa pretensión. Todo es empeño en continuar la explicación. Ella ahora lo recuerda. Su preocupación es llegar con el programa, dar una visión general de todo. Él así se lo había comentado el primer día que se encontraron. El profesor sigue su desarrollo explicativo. Algunos, pocos alumnos, cada tanto, apoyándose en sus apuntes, aportan alguna palabra a lo que está diciendo. Guarda ese celular, ordena el profesor y continúa en su explicación. Por ejemplo, Descartes deja a un lado los sentidos, se dirige a Matías. ¿Qué recuerdas de la concepción de hombre en la Edad Media? El profe que se acuerda más, contesta Matías. Otros alumnos mirando los apuntes le dictan florecimiento cultural, llega la modernidad, decile que se pasa de la autoridad de la fe a la razón, metele. Bueno, el hombre se pregunta el por qué. Se pregunta sobre el porqué del hombre, agrega el profesor. En ese momento entra la rectora. La clase se interrumpe. La mujer pregunta con voz firme, como queriendo imponerse, ¿qué está haciendo esta chica acá? Estaba acordado que participara de las clases, incluso usted firmó la nota de autorización, le contesta, mientras observa en la mujer un rictus que no podría definir, como si emanara un regusto a sombra, ya exhausta, cuando apenas el día está por comenzar. Se pregunta si ella, después de unos años de docencia, tendría también ese gesto que oscurece la mirada. Sin explicar demasiado, advirtiendo que tampoco se esperan explicaciones, le dice que intenta hacer una experiencia allí, que por ahora está viendo cómo trabajan. El profesor no agrega palabra alguna. La rectora da media vuelta sobre sus talones, como si fuera a salir, pero antes interviene en lo que el profesor venía desarrollando. Mira al frente y dice, el hombre se pregunta por qué los alumnos tienen gorro en la hora de clase, por ejemplo. Esa es una pregunta filosófica. Y luego da media vuelta y de modo decidido sale del aula. Viene Eder nomás, protestan los alumnos.
El hombre es capaz de ponerse metas, superarse y también puede autodestruirse. Aparece el individualismo. De ahí la necesidad de resignificar al hombre en toda la existencia, explica el profesor. Edgar Morin nos va a decir que el hombre está fragmentado. Bueno, ahora, luego de esta introducción, lean el texto y reformulen el concepto de hombre a partir de ahí. Agrega después. Yo no pude sacar las fotocopias porque mi mamá no cobró, expresa uno de los alumnos. Bueno, lee con tu compañero, le indica el docente. Ella observa en silencio el transcurrir de la clase. Ella presiente que el profesor está muy seguro de sí y de su saber. Ningún balbuceo, ninguna duda, nada que interpele el propio ser, endeble, pasajero. No percibe ningún interrogante vital circulando en la clase. Se pregunta si el profesor está atento a eso, si alguna inquietud intelectual se abriera paso entre este profesor y los chicos, si tan siquiera los invitara al pensamiento. Se entretuvo entonces en esa moral tan propia del mundo escolarizado, la experiencia incierta de pensar convertida en programa, sentido común, definición de manual, cuadro sinóptico, respuesta ya presupuesta en el modo de preguntar. El profesor da tiempo para leer y responder a la consigna. Los alumnos hacen actividades varias, leen y contestan mensajes de texto, conversan entre ellos, se pasan papelitos, se tiran cosas. Todo parece indiferenciado en el activismo desmesurado de un puro presente. Apenas 2, 3 discuten la tarea. Un grupo hace avioncitos de papel y se lo tira a los compañeros. En el fondo toman un avioncito y le prenden fuego. Vení que te tomo a vos, dice el profesor a uno de los estudiantes de las primeras filas. Mientras espera que los chicos lean y todo esto sucede, el profesor toma lección oral sobre posmodernidad a un alumno que se adelanta con gesto impasible, luciendo con la visera hacia atrás un gorro negro con inscripciones coloradas. Ella percibe allí que tal vez tomar lección a un alumno puede ahorrarle a un docente humillaciones complementarias. Es que en ese momento tiene la impresión de que el profesor, su cuerpo, su saber, cabrían enteros en una sola hoja de cuaderno. Al verlo entregado al simple alivio de tomar lección con esa deferencia que raras veces despliega una mujer, disimuló todo gesto. Demorando en el vaivén de sus propios pensamientos, se detuvo en ese modo intimista y confesional de evaluar. Pensó en la escuela como espacio público. Se frotó los párpados con los nudillos y, echando un vistazo hacia atrás, vio que el avioncito incendiado se había extinguido. Su mirada se perdió en las figuras que las paredes descascaradas permitían dibujar. Pero la intensidad de las voces a su alrededor la sacudieron de toda evasión. 2 alumnos comentan un trabajo donde hacen entrevistas a jóvenes y adultos para corroborar la hipótesis de que la tecnología ata a las personas como las creencias religiosas que tienen las personas, le dice uno al otro. Como ella los está escuchando con atención, uno de los chicos le explica que armaron una espiral de ideas con diversos autores que tratan la concepción del hombre. El sol se filtra por la ventana y deja entrever unos ojos que brillan. Empezó a sentir entonces, de modo confuso, que quizá no somos lo que pensamos ser, que las cosas no son lo que aparentan. Sintió que tal vez, más acá de todas esas concepciones de hombre, más acá de la nada, apoderándose de ese tiempo y lugar, en el invierno helado, ese haz de luz colándose por la ventana, en esos ojos chispeantes, iluminaba algo de nuestra verdadera condición. Miró el reloj. Los minutos que restaban para el timbre le parecían una eternidad. Una vida se hace de meses, días, horas, minutos, segundos. Pensó en las horas de vida que ese profesor y cada uno de esos chicos pasan en la escuela secundaria, en los minutos eternos que ella llevaba ahí. En algunos sitios el tiempo pasa con rapidez. Sin embargo, en otros, aquí parecía sometido a una lentitud adormecedora. El tiempo pareciera no pasar.
anotó. ¿Pasa algo más? Unos minutos después el profesor retoma. A ver, ¿qué concepción de hombre puedes dar de la lectura? Magdalena lee lo que escribió. Descartes pone en duda los conocimientos tradicionales y todo es puesto en duda. El hombre se guía por la razón y dice, pienso, luego existo. A ver qué golazo le meto ahora, dice Mateo, mirando a sus compañeros. Apoyado sobre el respaldo del asiento de adelante, los hombros caídos hacia un costado, Mateo dice, en la posmodernidad, profe, el hombre entra en crisis y lo que entra en crisis es el sujeto racional y hay incertidumbre. Magdalena le sopla, él repite, la tecnología le hace perder su identidad y su sentido de pertenencia porque está dependiendo de ella. La razón se limita respecto de lo que la tecnología le provee y por eso hay crisis en el sujeto de la razón. Nahuel tira cosas por el aire. Otros juegan con las bufandas y luchan en el aula. A ver, huevón, si te animás. Cállate, boludón. Van y vienen las palabrotas y las piñas. Dos desaparecen entrelazados en las bufandas debajo de los bancos. Chicos, el vocabulario, reclama el docente. El profesor continúa explicando, como si asignara a sus palabras un carácter infalible, anticipa cómo leer el texto de Obiols para la clase siguiente. Deténganse en las riquezas del hombre, miserias del hombre, individualismo, etc. Y ordena, Maidana, toma trabajo y valores. Ella sabe que lo que hace posible una enseñanza es ese modo particular de encuentro. Siempre imprevisto y sorpresivo encuentro con el otro, con lo otro. Sin embargo, allí, sin saber muy bien por qué, ni qué, siente que esto tiene algo de indecible. Indecible siempre rehaciéndose, siempre por acontecer. ¿O es que tal vez lo único allí acontecido sea la experiencia de esa intuición, que ese encuentro no puede tener otra temporalidad que la de un nosotros en un presente infinitamente recomenzado?